Bendecidos y bienvenidos a esta segunda edición de la tercera temporada de Escudriñando las Escrituras. Es mi deseo y mi oración que cada una de estas enseñanzas puedan edificar tu vida. Te doy las gracias por sintonizarnos aquí en nuestro canal de YouTube. Sabes que las puedes predicar, las puedes enseñar, las puedes compartir. Los derechos reservados de nuestras enseñanzas las tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahora, comencé esta tercera temporada tomando como referencia las palabras que le escribió el apóstol Pablo a sus hijos espirituales Tito y Timoteo cuando les dio instrucciones sobre cuáles son las características que deben tener los ministros del Señor, los ancianos, los diáconos, los líderes dentro de la iglesia de Jesucristo. Y en la pasada edición pudimos identificar 20 cualidades. Hoy, en esta segunda edición, vamos a comenzar a explicarte la primera, que debe ser irreprensible. Un sinónimo para irreprensible podría ser sin tacha. Pero quiero comenzar hablándote de un personaje, una persona de libre pensamiento. De hecho, escribió libros sobre los derechos de la mujer, escribió libros sobre agnosticismo y él testificó que tenía una tía muy buena, muy amable a finales del siglo XIX. Roberto Ingersoll fue famosísimo, un orador impresionante que hablaba en contra de la Biblia, pero su tía Sarita era muy cristiana. Ahora, cuando él se expresó sobre su tía Sarita, dijo lo siguiente: si todos los cristianos hubieran vivido como mi tía Sarita, es muy posible que no se hubiera escrito este libro, el libro sobre agnosticismo. Él estaba afirmando que era posible que su pensamiento hubiese sido transformado. Y quiero traer este ejemplo tan importante porque la Biblia establece que el apóstol Pablo señaló que el líder dentro del cuerpo de Cristo tiene que ser irreprensible. Irreprensible significa que debe tener buena reputación con la familia, buena reputación en la iglesia, pero también buena reputación ante el mundo. Irreprensible no significa que el líder sea perfecto, más bien a que debe procurar tener buena reputación. Nadie es perfecto, todos estamos en crecimiento, todavía necesitamos ser perdonados, pero mínimo un líder dentro del cuerpo de Cristo debe ser amado, querido o respetado por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus amigos, y no solamente amado y respetado por sus amigos creyentes, sino amado y respetado por sus incrédulos también. Y esta es la primera característica que el apóstol Pablo le señala no solamente a su hijo espiritual Timoteo, sino también a su hijo espiritual Tito. Ahora, ¿quiénes son, según el apóstol Pablo, los que deben ser irreprensibles? Los pastores, lo dejó claro en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Los diáconos, lo dejó establecido en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Y también todo creyente, ¿dónde lo dejó registrado? En la carta a los Filipenses, capítulo 1, versos 9 al 11, y el capítulo 2, versos 14 al 15. Te pido que tomes nota de todos estos versos bíblicos para que los puedas estudiar, puedas profundizar en ellos. Pero quiero leerte un ejemplo. Quiero que vengas conmigo a la Biblia, a Hechos, capítulo 6, versos 1 al 6. Hechos 6, 1 al 6. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos
y llenos del Espíritu Santo para que les encarguemos estos trabajos. Dice el verso 4, nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, uno de Antioquía que antes se había convertido al judaísmo, y luego los enviaron a donde los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. Y dice el verso 7, el mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso, y es que los apóstoles ahora se enfrentan a una situación que parece difícil, pero creo que todos los pastores quisiéramos vivir ese tipo de situación. Y es que la iglesia estaba en un crecimiento impresionante. El número de creyentes iba en aumento y obviamente se hacía mucha obra social en esa época. La gente vendía propiedades, la gente la colocaba a los pies de los apóstoles. Esto fue una práctica que duró poco tiempo, pero fue una práctica que funcionó durante esa época del crecimiento de la iglesia. Se buscaba que no hubiese pobres, se atendía muy bien a las viudas, a los huérfanos, se les repartía comida. Había personas que hablaban griego, había personas que tenían otro lenguaje, el lenguaje hebreo, y hubo una queja. Los de habla griega se quejaron. Se quejaron porque decían que no había justicia en la repartición de los alimentos. Por lo tanto, los apóstoles toman la decisión de resolver esa situación. Y esto fue la instrucción que dieron. Nosotros, los apóstoles, no deberíamos abandonar la oración, abandonar la proclamación del mensaje de fe por estar atendiendo las mesas, por estar administrando alimentos. Así que necesitamos ayudantes. Busquen 7 hombres, pero estos 7 hombres tienen que tener unas características. Tienen que tener buen testimonio, tienen que estar bautizados por el Espíritu Santo, tienen que ser gente irreprensible. Imagínese usted, para atender una mesa, para repartir alimentos, todas estas características. Y es que atendiendo las mesas iban a estar teniendo contacto con gente, iban a estar atendiendo a los creyentes. Por lo tanto, tenían que ser gente con fruto del Espíritu, gente con el carácter de Cristo, gente de buen testimonio, gente honesta. Y escogieron a 7 personas de buen testimonio. Los nombres no deberían ser olvidados. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Con ellos, los apóstoles resolvieron el problema, lo que faltaba en Jerusalén: organización y diligencia en el reparto de alimentos. Pero lo que quiero subrayar en esta hora es que tenían buen testimonio. Quiero que vengas conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 2. Abre tu Biblia. Hechos 16, 2. Mira lo que dice la palabra del Señor. Los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él. ¿De quién hablaban bien? Escuche. Pablo llegó a Derbe y Listra, donde encontró a un creyente llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de padre griego. Esto es importantísimo porque la Biblia dice que la gente hablaba muy bien, hablaba de forma positiva y nunca de forma negativa de un joven creyente llamado Timoteo. Más de una persona daba buen testimonio de Timoteo. Y la reputación de Timoteo era buena, no solamente entre su familia, entre su gente, sino también buen testimonio con los extranjeros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar a un hombre, a una mujer de buena reputación, que sea sin tacha, que sea irreprensible? Bueno, hágase una pregunta. ¿Usted le confiaría dinero? ¿Usted le confiaría su cuenta bancaria? Lo que quiero decir, es honesto,
Esto tiene que ver con ser irreprensible. ¿Es un buen esposo o un buen novio? ¿O es un buen padre o una buena novia o una buena madre? Cuando te da una palabra, mantienes su palabra. ¿Te atreves a recomendar a esa persona para un buen trabajo con un amigo? Esa persona sabe hacia dónde va, tiene visión, hace planes con anticipación, es organizado, administra bien su tiempo, sus talentos y sus dones. No pierde la calma con facilidad, tiene paciencia, es sereno, reconoce y respeta a su autoridad, reconoce cuando se equivoca, es cuidadoso en lo que dice, a quién se lo dice y cuándo lo dice. Entonces, irreprensible tiene que ver con todas estas características. Yo quiero subrayar una vez más que todos estamos en crecimiento. No existe la perfección, aún no. Estamos creyendo que vamos a llegar hasta la estatura de Cristo. No obstante, tenemos que tener la disposición, la firme voluntad, la firme decisión de hacernos una autoevaluación y seguir creciendo en todas estas áreas. ¿Cómo yo puedo saber quién realmente yo soy? Respondiéndome a unas preguntas. Mis vecinos, los que viven cerca de mí, ¿podrían dar buen testimonio de mí? Mi esposo, en mi caso personal, mis hijas, ¿podrían dar buen testimonio de mí? Mi personalidad, mi conducta externa, ¿habla bien de mí? Entonces, incluso un payaso podría sonreír en público y podría estar pasando por serios problemas, pero aparecer en el escenario ante el público es otra cosa. La persona, el líder sin tacha, irreprensible, debe cuidarse de tener buena reputación con los suyos, con su familia, amigos, vecinos, iglesia, pero también entre los incrédulos. No te pierdas la próxima edición de Escudriñando las Escrituras, porque vamos a trabajar la segunda cualidad que debe estar presente en todo líder dentro de la iglesia de Jesucristo. No te olvides sintonizarnos, no te olvides compartir estas enseñanzas, tampoco te olvides de presionar la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Que el Espíritu Santo te bendiga 1000 veces más conforme a Deuteronomio 1:11. Amén.